Bueno, bueno, recién pensaba un poco perdón, en perdón, me hace asombrar a veces el pelo. Las preliminares del despertar de los sueños. Cuando uno realmente tiene esa, como esa necesidad involuntaria de pensar en ellos. Entonces, esas experiencias oníricas, por supuesto que las acciones de la vida real son intransferibles, las del sueño también, con más razón. Entonces, a propósito de que fue la primera vez que soñaba con mis medicamentos en años, entonces me hice la pregunta de si alguna vez, si fue así, efectivamente, que alguna vez sí había soñado, ¿no? Con ellos, porque son muchos años, ¿no? Entonces, a ver, 30 y pico de años. No los mismos. Hay que aclarar que fui cambiándolos. Entonces, pudiera referir, pero en otra ocasión sería cuál es, al menos para mí, es mejor, o sea, sería más recomendable uno que otro producto. Pero es otro cantar. Entonces, decía, cuando uno se plantea y dice, no, esto no es así, quizás, pude haber soñado, ¿no? Porque no todos los sueños recordamos, lo dicen los expertos también. Uno no, los diarios, quiero decir, por ejemplo, leyendo diarios y periódicos, como se le dice también. Entonces uno va viendo y, por ejemplo, lee notas cuando son artículos referidos al tema de soñar y demás. Uno dice, bueno, a lo mejor sí soñé. Entonces, la primera reflexión es la que vale, porque además cuando uno tiene una recordación, se va en general, trata de ubicarlo más o menos. En mi caso, puedo hablar así, trato de ubicarlo más o menos como referencia además, ¿no? Que efectivamente uno durmió o sea, X cantidad de tiempo. Bueno, o sea, dicen los expertos que además que en un lapso de 3 horas es ese ciclo REM y en el sueño se da en la parte intermedia, la profundidad del mismo. Pero bueno, después evidentemente que no está hablando de los medicamentos, porque, o no necesariamente, porque a ver, ahí, vuelvo al tema de recordar, pero realidad, ¿no? O sea, vigilia, no sueño. Hay situaciones, hay momentos cuando hay de la vida que uno sueña después, o sea, a los 10 minutos. O sea, en 10 minutos, en 10, 15 minutos de una siesta puede ser. Y ya. Entonces y yo me acuerdo un sueño que me quedó me quedó muy grabado, de tenía que ver con, perdón, tenía que ver con un gatito.
pero bueno, o sea, el color era de un gatito, pero en el sueño era una gata. Tipo que estaba por, por parir gatitos. Y entonces, pero, pero bueno, em, tiene que ver con lo olfativo ese sueño porque, bueno, ella en realidad parece que estaba enferma, este animal, y bueno, además el gatito este en cuestión, o sea, amarillento, vamos a decir, es decir, con pelaje amarillo y blancuzco, había desaparecido, o sea, ya no estaba en este plano. Entonces, bueno, se le sale como una sopa de la panza. En realidad no tenía crías. Bueno, las circunstancias además tienen mucho que ver porque me parece, ¿no? No es lo mismo soñar en tu propio, digamos, en la propia cama. No es lo mismo soñar en otro lugar. No es lo mismo hacer cosas. ¿M? Almorzar, por ejemplo, o sea, comer en la propia casa, en el exterior, o sea, en público. em, Tiene que ver. Si la, si la sociología dice que tiene que ver el tema de cómo se desarrolla o sea, el ser humano está moldeado por el hábitat, evidentemente que estos actos, o sea, los actos que nosotros los, los definimos como básicos y elementales, están influenciados por lo que nosotros, por la locación en la que nos encontremos. Entonces no va a ser lo mismo. Seguramente si uno está en un lugar X no va a soñar lo mismo que si estuviese en otro. Entonces, como decía, volviendo al tema en sí del sueño, uno trata de pensar y reflexionar, quiere, ¿no? Entonces decir, pude haber soñado y no lo recuerdo, pero esa es una instancia posterior, o sea, como una revisión. Lo que vale es el principio, es decir, no recuerdo haber soñado, porque el otro puede ser o no. Esos sueños no recordados o no recordables que se dibujan, o sea, uno apenas se despierta y ya no se acuerda lo que pasó, lo que estaba soñando. Entonces, creo que dije ya, ¿no? O sea, la referencia de medicación, por ahí tiene que ver, aparentemente no. No, o sea, no es decisiva la influencia. Entonces, uno, o sea, la persona que tiene el sueño, que lo experimenta, puede decir, puede dar crédito a eso. A decir, no recuerdo, o sea, haber soñado. ¿M? Y eso ya trae una curiosidad, ¿no? O sea, la pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿No? O sea, después de tantos años. Porque, de verdad, que yo nunca me pregunté, en este caso, o sí lo pude haber hecho recién en este último tiempo. No, no como por ahí era quizás lógico hace, hace, hace varios años atrás, por poner por ponerle un tiempo. Creo que ya estaba suficientemente como maduro el hecho de poder decir
si esto no es, esto, esto no, esto soñé, o qué pasa con esto, que no sueño con esto, que está tan presente, ¿no? En, 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 en mi realidad, o sea, en la realidad propia, a eso me refiero, ¿no? Cuando hablo, estoy hablando no solo de mí, sino que estoy extrapolando a lo que le puede pasar eventualmente, por lo que uno sabe, ¿no? Y yendo a esto del pensamiento estándar, o sea, a la estandarización de lo que sucede, de lo que nos sucede. Porque uno tiene que buscar esa medianía, necesariamente. Al menos en mi caso. Digo, a ver, quiero decir, desde un punto de vista que puede ser, digamos, no solo plurifuncional, sino desde el punto de vista de la metodología, puede ser lo más práctico para todo. O sea, a partir de un criterio eh, donde uno diga, o sea, un criterio intermedio, quiero decir, ¿no? Donde uno diga, puede ser esto o aquello. ¿M? Y de ese criterio, de un criterio medio, hacer un análisis, siempre de un criterio medio. ¿M? Entonces, con esas hay una probabilidad, a eso iba, ¿no? Hay una probabilidad de mayor certeza. Porque si uno se va cerrando hacia un costado o hacia el otro, probablemente no logre ver esta otra posibilidad, se quede sin ver la otra posibilidad. ¿Mm? Entonces decía, retomando, decía que uno se dice a sí mismo, bueno, es así, soñé esto y lo otro, y la duda queda aparte, porque esos sueños que no se recuerdan pueden tratarse de cualquier índole. Y las razones por las que uno no las recuerda, sí, es como que, a ver, naturalmente se escapan, ¿no? O sea, no, a la reflexión uno no puede, o sea, uno es incapaz de decir por qué, o sea, el motivo por qué, ese sueño no, eso no entra parte del recuerdo. ¿M? Vuelvo a decir, depende de las acciones, o sea, digamos, de lo no voluntario, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se dice? Bueno, el soñar mismo es un proceso contrario a lo evolutivo, o sea, van contra de nuestros deseos. El típico ejemplo son las pesadillas, las llamadas pesadillas. Entonces, que eso depende de cada uno, ya, porque uno, por ahí, para uno, no recuerdo bien la definición de pesadilla, pero para uno puede ser lo que yo referí recién de este animalito, puede ser un sueño desagradable y clasificarlo, ya, puede ser, pudiera ser clasificado como tal, y por ahí uno no lo vivió así. Entonces, eh, lo que entiendo, por lo que se entiende por pesadilla es cuando a uno le molesta, cuando uno lo perturba, viene a ser como algo así, ¿no? Pero en general, por procesos psicológicos, uno tiende a no soñar con cosas negativas.
O sea, el bloqueo, ese bloqueo que se llama bloqueo en la realidad, se traslada, se traslada. Esto sí ya es voluntario. Hay un esfuerzo de trasladarlo, de la psiquis, trasladarlo a los sueños. Para propia protección. Sin embargo, los deseos subyacentes en cuanto al padecimiento, no pocas veces se imponen, y entonces aparecen los sueños recurrentes. Entonces, personas que han sido víctimas de hechos violentos, el proceso de recordación, incluso traspasable en las personas, porque las personas lo relatan de generación en generación, esa famosa tradición oral, ¿verdad? Entonces los padres les cuentan a los hijos y estos a sus hijos y bueno, eso tiene que ver con el hecho de lo histórico, ¿verdad? Eso tiene que ver con el hecho de descubrir o de conocer la historia, que es más frecuente de este modo que de ir al colegio, que existe hace 200 años, que ir a un colegio o tomar un libro. O sea, el decir, por ejemplo, el padre que le diga, acá hace tanto tiempo, me contó el abuelo, ocurrió una batalla, por ejemplo, ¿no? Es algo clásico. O hubo un hecho así, o sea, un hecho de violencia, porque a eso voy, ¿no? Digamos, lo que decía recién, de lo traumático. Y eso va conformando lo que después pasa a llamarse estilo de vida. O sea, un estilo de vida bastante, digamos, paranoico y se va normalizando, ¿no? O sea, parece peculiar, ¿no? O sea, o curioso. Pero hay sociedades que viven que viven su vida necesitando esa como una redención, como una protección, el padre ausente, vamos a decir. Y todos por supuesto que tienen padres, en el sentido, digo, algo, como quiero decir, hay un pasado, ¿se entiende? Es decir, ese concepto de familia se va ampliando. O sea, no estoy hablando del padre biológico, sino de la pertenencia a una estirpe, vamos a decir. No necesariamente racial, desde lo racial, porque es muy difícil que eso se instale digamos que fijado en la niñez. Eso más bien corresponde a la etapa juvenil, ¿no? O sea, la etapa adolescencia. Entonces, evidentemente que la recordación tiene que ver con esto de los sueños, porque la fantasía juega mucho, tiene mucho que ver en el hecho de la imaginación, de decir, este hecho sucedió así, así, quizás ya mal contándolo, incluso, exagerándolo para asustar, para generar temor en los chicos, en los niños. Hasta diríamos que a veces se puede deducir que los padres actúan para inducir temor y rencor también en los niños. Entonces la formación de cada persona, de el moldear a cada sociedad depende, por supuesto, de los entes, de entes, digamos, de entidades. Y entonces ahí vamos, entonces, ¿en qué dirección? ¿Hacia dónde? Porque cada sociedad se supone que tiene sus objetivos. Ahora, si a la persona se le está diciendo,
al niño se le está diciendo, se le está marcando una pauta, un camino. Después, ya en la adolescencia, va a perfilarse, digamos, va a tener una visión parcializada. Y es difícil que haga un cuestionamiento de lo que lo que han inculcado. Es difícil, porque las pruebas evidencian, la historia evidencia que ese pensamiento, digamos, positivo que cada sociedad tiene de sí misma, influye mucho. Todos, digo, invitándolos, ¿no?, a ojear, a revisar, uno se encuentra con himnos, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso típico, ¿no? Los himnos nacionales, ¿no? O sea, son todos para realzarse, para, para el autologio, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, entonces no hay espacio para lo crítico. No tiene que ver con la autocrítica, con lo crítico. No hay espacio. Entonces, los nombres propios, por ejemplo. Es difícil, los apellidos. Los nombres propios, los apellidos. Es difícil decir, es difícil, mejor dicho, que se pueda instalar un nombre que sea con carga negativa. Y el tema de los sueños y la transmisión oral, que decía recién, por el tema de la historia. Los sueños están ahí. Entonces, para ser recordados. Y los que se recuerdan son los que gravitan y uno puede decir, esto es lo que efectivamente sucedió en ese campo, ¿no? El campo de los sueños.